Porque acá lo que vamos a empezar a ver es cómo calcular lo que llama la elasticidad punto. O sea, vamos a ver cómo partiendo de esta formulita que le di de elasticidad, que es la variación, digamos, es una relación entre variaciones porcentuales, yo puedo ver si me sitúo en un punto específico consumiendo o demandando o ofertando unas ciertas cantidades a un cierto precio. ¿Qué pasa si yo me muevo de ese punto? O sea, si a partir de ese punto yo aumento o disminuyo el precio, ¿cómo varía la cantidad, ya sea demandada o ofertada? Esto de vuelta es la noción de elasticidad punto. O sea, yo estoy en un punto y de ahí me muevo y ahí voy a calcular o poder calcular, mejor dicho, la elasticidad punto. ¿Cómo hacemos para calcular la elasticidad punto? Primero que nada, digamos, vamos a ver cómo se llega a la formulita que ahora les voy a dar de elasticidad punto, que es básicamente partiendo de la fórmula que ya vimos de elasticidad, digamos, variación porcentual sobre variación porcentual, reemplazando cada una de las variaciones porcentuales por, digamos, su fórmula. Fíjense, variación porcentual de la demanda es cantidad en el punto 2 menos cantidad en el punto 1 sobre cantidad en el punto 1. Esto, si no lo recuerdan, es clase 1, creo, variaciones porcentuales. Lo mismo para el precio. Precio en el punto 2 menos precio en el punto 1 sobre precio en el punto 1 es la variación porcentual del precio entre el punto 2 y el punto 1. Paréntesis a esto, sí, Sebastián, en el anterior yo les daba el valor de la elasticidad, por eso sabían que la elasticidad era 2. O sea, el ejercicio te daba el valor. Cierro paréntesis. Reemplazando las variaciones porcentuales por su formulita, yo tengo lo siguiente. Esta ecuación de acá. Q2 menos Q1 sobre Q1, todo esto sobre P2 menos P1 sobre P1. Reformulando, o sea, reacomodando el cómo presento esta ecuación, yo esto lo puedo representar como Q2 menos Q1 sobre Q1 por P1 sobre P2 menos P1. Fíjense que era esto dividido 1 menos esto. O sea, P1 sobre P2 menos P1 es básicamente 1 sobre 1, perdón, P2 menos P1 sobre P1. Esto es lo mismo que esto. Por ende, yo lo puedo expresar de esta manera que tienen acá. Ahora, una vez que lo tengo de esta manera expresado, le voy a hacer un cambio más y es básicamente expresarlo con un pequeño cambio. Voy a juntar todo lo que tiene Q2 y Q1 y P2 y P1 de un lado. Tengo Q2 menos Q1 sobre P2 menos P1 y del otro lado voy a tener P1 y Q1. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? De expresarlo de esta manera. Esto de acá, para quienes tengan el ojo hábil y o entrenado y o hayan estudiado mucho, se van a dar cuenta que esto es básicamente la pendiente de mi función de demanda, por ejemplo, o puede ser de oferta, pero básicamente la pendiente, la M. Fíjense que si tuvieran las filminas acá a mano de la clase 1, Q2 menos Q1 sobre P2 menos P1 es básicamente la pendiente. De la función de demanda o de oferta, no importa, es la pendiente. Y P1 y Q1 son precios y cantidades en un punto específico. De ahí esto que llamamos elasticidad punto, digamos. Podemos utilizar cualquiera de las fórmulas.
Depende los datos que le dé el ejercicio. A ver, ¿y a qué voy con esto? ¿Cuál es la Eh, fórmula entonces que queda? Porque me mareé contando fórmulas. ¿O son todas? no, queda esta de acá abajo. Abajo nada más queda. Esta es la que vamos a usar, sí. Ah, Vamos a listo. usar Gracias. esta de acá abajo para ciertos ejercicios o esta de acá arriba. Al fin y al cabo, digamos, son las mismas, nada más que requieren de distinta información. Fíjense que en la fórmula de arriba es variaciones porcentuales. O sea, si yo le digo, che, tiene la variación porcentual de esto y esta variación porcentual de esto otro, es más fácil usar esta fórmula de acá arriba. Siempre que ustedes puedan calcular dos variaciones porcentuales y en base a eso obtener la elasticidad, que digamos, es más Claro, eso fácil. iba a decir, si las calculamos, podemos utilizar la de arriba. Sí. Bien. Ahora, hay ejercicios, como uno que vamos a ver ahora, que requieren necesariamente de esta forma de cálculo de elasticidad. En la cual tienen, de vuelta, les aclaro, pendiente y precios y cantidades en un punto. Bien. ¿Cómo utilizo esa formulita que les di? Bueno, ejercicio típico de parcial, así paran la oreja y se avivan. Un ejercicio de este estilo. Yo les doy una función de demanda y una función de oferta, les doy varios parámetros de ambas funciones y les digo, bueno, con esto quiero que me calculen todas las elasticidades posibles. Y ustedes dicen, bueno, pero pará, estamos viendo dos nada más, la elasticidad precio de la demanda y a lo sumo la elasticidad precio de la oferta. Bueno, sepan que hay tantas elasticidades como parámetros tengan en las funciones, o sea que vamos a tener elasticidad precio de la demanda, elasticidad precio de la oferta, elasticidad renta o elasticidad de ingreso, elasticidad cruzada, que es cuando tenemos una elasticidad con el precio de un bien relacionado. Acá, bueno, es precio de la demanda o precio de la oferta. Elasticidad precio de los factores productivos y otra elasticidad cruzada ahora respecto de otro bien que es C. O sea que vamos a poder calcular en total 6 elasticidades con esto, con esta información, digamos, que tenemos en este ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que nada, lo que yo hago al calcular una elasticidad precio, Manu, ¿puedes volver la filmina anterior, por favor, 2 acá, segundos? Sí, por favor. bien. Lo primero que yo voy a hacer al calcular una elasticidad punto es encontrar el punto en el cual quiero calcular esa elasticidad, digamos. Yo puedo calcular, a ver, yo tengo, Gracias. de nada, una función de demanda, una función de oferta, que son estas dos que tenemos acá, y yo puedo calcular virtualmente elasticidad en este punto de acá, 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 en cualquier punto, digamos, sobre mis funciones de oferta y demanda. O sea, yo me puedo parar acá y calcular la elasticidad en este punto, pero típicamente lo que vamos a hacer es decir, bueno, en qué punto nos va a interesar la elasticidad y en el punto de equilibrio. Igualmente se los voy a aclarar, digamos. Calculen la elasticidad, tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa en el punto de equilibrio. Entonces, si yo quiero calcular la elasticidad punto en el punto de equilibrio, ¿qué tengo que encontrar primero que nada? El punto de equilibrio. O sea que tengo que encontrar este valor de acá, en precio y cantidades. ¿Cómo hago? Bueno, tengo mi función de demanda, mi función de oferta, las voy a igualar, cantidad demandada de X va a ser igual a la cantidad ofrecida de X, y esto significa igualar todo este choclo que tienen acá con todo este choclo que tienen acá, pero fíjense que tienen también parámetros adentro de cada choclo, o sea, tienen R, tienen PC, tienen PB y tienen Y. ¿Qué hacen con eso? Bueno, le dan los valores que les dé el ejercicio. Y vale 200, PB vale 50, R vale 100 y PC vale 50.
O sea que reemplazando esos valores dentro de las funciones e igualando, van a poder encontrar precio de X. Fíjense. Acá estoy reemplazando con los valores. Fíjense que tengo 3Y, Y es igual a 200, 3 por 200. Vamos a cambiar el color. PB es 50. Lo reemplazo acá. Y bueno, PX queda como PX. Y lo mismo hago para la función de oferta. Tengo R que es igual a 100, que lo reemplazo acá abajo. Y PC que es igual a 50, que lo reemplazo acá. Igualando estas dos, es lo que estoy haciendo acá. Fíjense que me queda solamente PX como incógnita. Despejo PX y encuentro el precio de equilibrio. En este caso, el precio de equilibrio es igual a 100. Y si yo reemplazo este precio de equilibrio en cualquiera de estas dos funciones, me va a dar que la cantidad de equilibrio es 400. Esto es lo mismo que vimos en mercado, nada más que le estamos metiendo, digamos, una dificultad extra, que es que tienen parámetros que reemplazar antes de poder igualar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos. Bien, pero no dijiste no, así que puedo seguir. No, es eso, tenemos estas dos funciones que tienen valores de incógnitas, además del precio de X. Bueno, pero de estas incógnitas Y, PB, R y PC, yo tengo los valores, o sea, los tengo acá, me los da el ejercicio. Entonces los reemplazo y obtengo estas funciones que tengo acá abajo. Con estas funciones, yo lo que hago es igualarlas y despejar el precio de X. Y con el precio de X, después lo que hago es, digamos, reemplazar este precio de X en estas funciones que tengo acá, en la cantidad de oferida o la cantidad demandada, y encuentro la cantidad de equilibrio. Es lo mismo que hacíamos cuando teníamos solamente el precio de X como variable, digamos, porque, a ver, si yo tomo una de estas funciones, fíjense que es cantidad, vamos a hacerlo solo con la demanda, cantidad demandada de X es 100 más 3 por 200 menos 2 por 50 menos 2px, ¿no? Tengo todo esto. Pero que tengo un valor numérico, otro valor numérico y otro valor numérico. O sea que esto me queda como 100 más 3 por 200, 600, menos 2 por 50, 100, menos 2px. 100 más 600, 700, menos 100, menos 2px. 700 menos 100 es 600, menos 2px. O sea que llevo una función de demanda como las que ya vimos. Lo único que hice fue reemplazar los valores de Y y PB por el valor que me da el ejercicio. Y con esta función, yo después tomo el precio de X, digo PX es igual a 100, y lo reemplazo acá adentro y tengo cantidad demandada de X en el equilibrio, porque PX igual a 100 es el precio de equilibrio, me da igual a 600 menos 2 por 100 es 200, o sea, 600 menos 200, 400. ¿Se entendió ahí un poco más?
Dejo un segundo por si estaban copiando esto. Perfecto, sí, tiene que dar 400 en ambas funciones. Fíjate, lo voy a hacer rápidamente, ¿no? Pero para que se vea. En la función de demanda dio 400. Ahora, vamos a la función de oferta. Está acá. Tengo cantidad ofertada de X es igual a 450 menos 2 por, y este 100, ¿de dónde sale? Del valor de R. R igual a 100, entonces 2 por 100. Menos, este 50, ¿de dónde sale? Y del valor de C, PC. PC es igual a 50, menos 50, más 2px. Sigo resolviendo, 450 es 450, menos 2 por 100 es 200, menos 50, esto queda solo, más 2px. Esto es la cantidad ofertada de x. O sea, estoy, digamos, resolviendo mi función de oferta. 450 menos 200 me da 250. Menos 50 más 2px. Cantidad ofertada de x es igual a esto. 250 menos 50 me da cantidad ofertada de x es igual a 200, que es 250 menos 50, más 2px. ¿Cuánto era el precio de equilibrio de x? 100. Entonces, reemplazando esto acá adentro, me da, fíjense, cantidad ofertada de x de equilibrio es igual a 200 más 2 por 100, que es el precio de equilibrio, y 200 más 2 por 100, 2 por 100 es 200, cantidad ofertada de x en el equilibrio es igual a 400. ¿Estamos? Bien. Tengo el precio de equilibrio y tengo la cantidad de equilibrio. O sea, ya tengo el punto en el cual voy a calcular las elasticidades. Así que ahora vamos y calculemos esas elasticidades. Fíjense que acá está lo que les decía. Este Q2 menos Q1 sobre P2 menos P1 es la pendiente de la demanda del bien X respecto del precio, o de la oferta del bien X respecto del precio, depende de la elasticidad que estemos viendo. Fíjense que acá estamos viendo elasticidad precio de la demanda. Entonces vamos a laburar sobre la función de demanda, ¿no? Porque es precio de la demanda. ¿Cómo varía la demanda cuando varía el precio? Eso me está preguntando, o eso me está diciendo, mejor dicho, la elasticidad precio de la demanda. Una pregunta, el valor que había dado era 100, ¿no? De PX. Sí, el Sí, valor sí, de ¿no? PX era 100. Fíjate que ya lo tienen acá. PX, precio de equilibrio, Ah, bien sí, X, sí, acá ya gracias. lo... no. Y QX, la cantidad de equilibrio, la tienen acá, que es 400. O sea, acá ya lo meto todo para que lo tengan a mano, digamos. Típicamente en un parcial, este no se los doy y este tampoco, les doy todo el resto y, digamos, tienen que hacer el... Tienen que primero encontrar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio ustedes y después encontrar el valor de elasticidad. Típicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es la pendiente en este caso? Bueno, van a la función de demanda y buscan el valor de la pendiente. O sea, el valor que acompaña el precio de X. Menos 2. Entonces, todo esto que tiene acá, este Q2 menos Q1 sobre P2 menos P1, es igual a menos 2. Por ende, ya tienen prácticamente la mitad de la elasticidad precio de la demanda encontrada. O sea, ustedes saben que la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a menos 2 por P1 sobre Q1. ¿No?
¿Qué es lo que llegamos acá? Este valor de acá lo reemplazamos por esa pendiente y tenemos P2 menos P1. P2 sobre P1. Dios mío. P1 sobre Q1. Ahí está. ¿Puedes volver un segundo a la página anterior? Listo, gracias. Bien, de nada. Repito esto. La elasticidad precio de la demanda toma la pendiente del precio en la función de demanda y lo multiplica por el precio en el punto 1 y por sobre la cantidad en el punto 1. La pendiente ya la tienen, digamos, se las indica la misma función, es este valor que acompaña el precio. Y el P1 y Q1, que son los precios y las cantidades en el punto en el que quieren calcular la elasticidad, ya los tienen también, que son básicamente el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Por qué? Porque estamos calculando elasticidad en el punto de equilibrio. Entonces, ese precio y esa cantidad son precios y cantidades en el punto de equilibrio. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice acá? Como estamos calculando elasticidad en el punto de equilibrio, P1 y Q1 son los valores del precio y cantidad de equilibrio. Por lo tanto, elasticidad precio de la demanda queda como la pendiente, menos 2, que nuevamente, repito, sale de acá, es el valor de la pendiente del precio en la función de demanda, por el precio de equilibrio sobre la cantidad de equilibrio. O sea, menos 2 por 100 sobre 400, que es 0,25, me queda elasticidad precio de la demanda es menos 0,5 o elasticidad precio de la demanda es igual a 0,5. Me lo pone positivo, me lo pone negativo, no me importa. Con que le dé 0,5 yo estoy más que contento. ¿Qué significa este valor? Ahora, porque ya está, encontramos la elasticidad, pero ahora, ¿qué carajo significa la elasticidad? ¿O qué carajo significa que eso sea 0,5? Bueno, que si yo aumento 1% el precio en el punto de equilibrio, mi demanda va a caer en medio punto porcentual, en 0,5%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Estuvo tan dubitativo ese primer sí que voy a suponer que lo entendieron y vamos a seguir. Espero que con la repetición se entienda. Porque ahora vamos a hacer lo mismo, pero elasticidad precio de la oferta. Fíjense que estamos viendo elasticidad precio de la oferta. O sea, vamos a ver cómo cambia la oferta cuando cambio el precio. Por ende, esta pendiente de acá es la pendiente de la oferta del bien X respecto del precio, o sea, es la pendiente del precio en la función de oferta. ¿Y cuál es la pendiente del precio en la función de oferta? Bueno, vamos a la función de oferta, buscamos el valor o el coeficiente que acompaña el precio, es más 2 en este caso, por ende, esa pendiente, todo esto de acá va a ser igual a más 2, o a 2 positivo, mejor dicho. Ahí Luciana pregunta si la pendiente siempre va a ser el número que acompaña al PX. No. La elasticidad precio de la oferta, la pendiente es el coeficiente que acompaña el precio en la función de oferta. Elasticidad precio de la demanda es el coeficiente, o sea, la pendiente del precio en la función de demanda. Ahora, si yo te digo elasticidad ingreso o elasticidad renta de los consumidores, ahí ya no es la pendiente del precio, sino que es la pendiente de la renta en la función de demanda. Ahora lo vamos a ver igual.
pero no siempre es la misma el valor que acompaña el Px, ¿no? Depende de la elasticidad que busquemos calcular. Bueno, volviendo a esto, como estamos en elasticidad precio de la oferta, esa pendiente es la pendiente del precio en la función de oferta, o sea, el más 2 positivo, valor que acompaña el precio en la función de oferta. Pero los precios y las cantidades son lo mismo, digamos, porque de vuelta estamos en precios y cantidades del equilibrio. Entonces, 100 sobre 400. Resolviendo me da, fíjense que lo mismo, pero ahora positivo, porque este ya no es menos 2, ahora es más 2. Y me queda positivo el valor, pero es lo mismo. Significa que si yo varío porcentualmente en 1% el precio, la variación porcentual de mi oferta, o de mi cantidad ofertada, mejor dicho, va a ser igual a 0,5%. ¿Bien? Ahora, les voy a mostrar aparte de esto cómo calcular elasticidad de ingreso, elasticidad cruzada respecto de B, elasticidad precio de los factores y elasticidad cruzada respecto de C. O sea, 4 elasticidades más. Van a ver que por repetición es muy simple hacer esto una vez que entienden cómo calcular una de ellas. Y probablemente nos pasemos de las 9 porque todavía hay que ver una cosita más aparte de esto. ¿Cómo se calcula la elasticidad de ingreso? Dios, ya me doy la garganta. Esto de acá, que es la pendiente, es básicamente la pendiente del ingreso en la función de demanda. Fíjense, cuando hablo de elasticidad de ingreso, lo primero que tengo que ver es tipo, che, bueno, ¿en mi función de oferta o en mi función de demanda está el ingreso? Y me fijo acá. El ingreso es la renta media de los consumidores, está en la función de demanda. Entonces, bueno, voy a ver la función de demanda, me fijo la pendiente del ingreso en la función de demanda, en este caso es más 3. Entonces, esto de acá va a ser igual a más 3 por... Y fíjense que ahora no tengo precios y cantidades, tengo ingreso y cantidades, porque ahora, de vuelta, estoy viendo la elasticidad de ingreso. Por ende, lo que me importa ahora es cómo cambia la cantidad demandada cuando cambio el ingreso. Por ende, todo lo que antes tenía P, porque veía la elasticidad precio, ahora cuando veo la elasticidad de ingreso voy a tener Y. ¿Cuál es este Y? El ingreso en el punto de equilibrio. ¿Y cuánto es el ingreso en el punto de equilibrio? El que les dice el ejercicio. El que usaron para calcular el punto de equilibrio, o sea, 200. ¿Cuál es la cantidad en el punto de equilibrio? Bueno, la misma cantidad que calcularon acá, para hacer la cantidad en el punto de equilibrio, 400. Y esto me da una elasticidad igual a 3 por 200 sobre 400, 0,5. 3 por 0,5 es igual a 1,5. O sea que mi elasticidad ingreso es 1,5. ¿Vamos entendiendo? Yo no entendí mucho esta. No entiendo por qué pones el 3 adelante y después multiplicás por 200 dividido a 400. Bien. Ese 3 es básicamente la pendiente del ingreso en la función de demanda, porque ahora estamos viendo elasticidad de ingreso. O sea, de vuelta, vamos paso a paso. ¿Qué me dice la elasticidad o qué quiero buscar con elasticidad? ¿Cuánto varía una cosa frente a una variación en otra? Digamos. Eso como lo más básico que vimos. Cuando yo hablo de elasticidad de ingreso, lo que quiero ver es cómo varía alguna variable
si yo varío el ingreso, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? A ver, ¿y qué me varía? O sea, ¿cuál es mi variable que está afectada por el ingreso? Y me fijo en las funciones y mi ingreso solo está en la demanda. Entonces, yo sé que si yo varío el ingreso, solamente se va a mover mi demanda. Por ende, mi elasticidad de ingreso, si le expando el nombre, va a ser elasticidad de ingreso de la demanda. O sea, cómo varía la demanda cuando yo varío el ingreso. Bien. Y la fórmula es, digamos, análoga a la que estábamos viendo de elasticidad-precio, donde teníamos la pendiente del precio en la función de demanda, ahora tenemos la pendiente del ingreso en la función de demanda. ¿Y cuál es la pendiente del ingreso en la función de demanda? El valor que acompaña el ingreso en la función de demanda, o sea, más 3. ¿Me seguiste hasta ahí? Sí, sí, ahora sí. Bien. Hasta ahí tenés la primera parte. Q de X sobre variación de Q de X sobre variación de ingreso, esto que es la pendiente, ¿no? Entonces ahí tenés 3 por, y ahora tenés que encontrar ingreso y cantidad. Y de vuelta, estamos hablando de elasticidad punto, y elasticidad punto es, seguimos en el punto de equilibrio, digamos. Por lo tanto, ¿cuál es el ingreso en mi punto de equilibrio? Me lo da el ejercicio, digamos, es parte de los parámetros que yo tengo, o es parte de la información que yo usé para calcular el punto de equilibrio. O sea, en ese punto, en el punto de equilibrio, mi ingreso es 200. Por ende, Y es igual a 200. ¿Y las cantidades cuáles son? Cantidades de equilibrio. Porque de vuelta, sigo en el punto de equilibrio. 400. Cantidades de equilibrio. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Bien. A ver si lo tengo resuelto acá. Bien, sí, acá se va. Acá se va haciendo lo mismo que hicimos recién con esto. Tenemos la pendiente del ingreso en la función de demanda, que es esto de acá, es el valor que acompaña el ingreso en la función de demanda. El valor de Y es el valor de Y en el punto de equilibrio, el valor de la cantidad demandada es el valor de la cantidad demandada en el punto de equilibrio, o sea, cantidad de equilibrio. Reemplazando, tengo 1,5. Valor de mi elasticidad de ingreso. ¿Qué significa esto? Que si yo varío porcentualmente el ingreso en 1%, voy a tener una variación porcentual en la cantidad demandada igual a 1,5%. ¿Ok? Ahora vamos a ver elasticidad cruzada. Y elasticidad cruzada le decimos a la elasticidad de la demanda u oferta de un bien respecto del precio de un bien relacionado, o sea, de otro bien que no es el bien que representa mi demanda. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo demanda y oferta de X. Y lo que estoy viendo es cómo responde la demanda o la oferta frente a un cambio en el precio del bien B. ¿La? Elasticidad cruzada respecto del precio de B. Bueno, lo primero que hago es decir, ¿dónde está B? O sea, ¿dónde está el precio de B en mi función de demanda o de oferta? Me fijo, acá está, precio de B está en mi función de demanda. Por ende, va a ser la elasticidad de la demanda respecto a un cambio en el precio de B, un bien relacionado. Busco la pendiente del precio de B en la función de demanda. Este valor de acá. Lo que acompaña o el coeficiente que acompaña al PB. Menos 2.
PB y Q van a ser el precio de B en el punto de equilibrio, me lo da el ejercicio, digamos, sigue siendo el precio de B que yo utilicé para calcular el punto de equilibrio, y la cantidad demandada X en el punto de equilibrio sigue siendo la misma, 400. Es la cantidad de equilibrio que encontré cuando resolví. Reemplazando tenemos menos 2, el valor de la pendiente, de B, lo del precio de B en la función de demanda, 50, que es el precio de B en el punto de equilibrio, 400, las cantidades de equilibrio. Reemplazando tenemos menos 100 sobre 400 y mi elasticidad me da menos 0,25. O sea que, nuevamente, si yo varío porcentualmente el precio del bien B igual a 1%, o sea, a una variación de 1% en el precio de B, la variación porcentual de mi cantidad demandada va a ser igual a 0,25%. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, sí. Bien. A veces con estas cosas, la verdad que lo mejor En es... ese caso, Sí. perdón, No, en adelante. ese caso también se hace con valor absoluto, porque nos habían explicado para diferenciar entre los tipos de bienes que no se hacía con valor absoluto. Bien. Vos podés de todas formas decir que la elasticidad es 0,25 y decir que el bien es, en este caso, complementario. Digamos, ¿por qué digo que es complementario? Porque si yo subo el precio de B, como B está, digamos, tiene una pendiente negativa, significa que si subo el precio de B, cae mi cantidad demandada de X. ¿Y eso qué me dice? Sube el precio de la Coca-Cola, cae la cantidad demandada de Fernet. Son complementarios, se consumen en conjunto. Por lo tanto, si yo te digo que la elasticidad es 0,25 de un bien complementario, vos ya, digamos, deberías saber que subo el precio del bien complementario, cae la demanda de mi bien. Por lo tanto, de buenas a primeras podrías ver el valor absoluto y si sabés que el bien es complementario, no pasa nada, no te interesa el signo porque ya sabés o ya deberías saber la relación entre subir el precio de un bien complementario y la demanda del otro bien. Ahora, si vos no te acordás de eso y yo te doy directamente que la elasticidad cruzada respecto del precio de B es igual a menos 0,25, bueno, viendo el signo vos podrías de entrada decir, ah, ok, es un bien complementario, porque el signo de elasticidad es negativo. ¿Se entiende esto? Siempre que, digamos, sea una elasticidad cruzada en demanda y el signo sea negativo, vos vas a saber que ese bien es complementario. Si este signo fuera positivo, vos sabrías que el bien en vez de ser complementario sería sustituto. ¿Se entiende? O sea, a lo que voy con esto. Vos, viendo la función de demanda, ya podés saber si el bien es complementario o sustituto. Entonces, después, tranquilamente podés olvidarte del signo cuando veas la elasticidad y usar solamente el valor absoluto. De vuelta, no deberías olvidarte que el bien es complementario o sustituto. Pero eso, si podés ver la función de demanda o la función de oferta, digamos, la que tengas, si podés verla y podés ver esto, ya podés decir si es sustituto o complementario. En este caso es complementario, como les decía. Si esto fuera positivo, es sustituto. ¿Se entiende? Eso lo entendí. Mi pregunta si en la fórmula va en todas el valor absoluto o solo en la de demanda. En realidad va en todas, pero porque medio por
a ver, por buenas prácticas de elasticidad se usa el valor absoluto. Y después se analiza si el impacto es positivo o negativo en función de, digamos, qué elasticidad estabas calculando. A ver, yo para que no se confundan, les voy a pedir poner el valor en valor absoluto o poner el valor como corresponda, con negativo si es negativo, etcétera. Típicamente cuando les pido calcular elasticidad es el valor absoluto. Y pónganme el valor en positivo y listo. Porque así lo vimos. Pero después sepan, depende de la elasticidad que estén viendo, si el cambio es positivo o negativo. ¿Se entiende esto? Ok, no se entendió. Si yo hablo, si yo hablo de una elasticidad cruzada, depende del tipo de bien que sea, voy a tener que, si yo le subo el precio a ese bien, mi impacto va a ser positivo o negativo en la demanda, dependiendo de si el bien es sustituto o complementario. ¿No? Entonces, el valor de la elasticidad no me importa que me lo pongan en valor absoluto, como venimos hablando que hay que ponerlo. Sí me importa que sepan, en función de qué tipo de bien es, si es complementario o sustituto, cómo va a ser el impacto en la demanda de subirle el precio a ese bien. De vuelta, si yo le subo el precio a un bien sustituto, cae la demanda de mi bien. Si yo le subo el precio a un bien complementario, perdón, al revés. Sube el precio a un bien sustituto, aumenta la demanda de mi bien. Le subo el precio a un bien complementario, cae la demanda de mi bien. Eso lo vimos anteriormente cuando vimos funciones de oferta y demanda. Cuando hablemos de elasticidad, pónganme la elasticidad en valor absoluto y a la mierda. Pero sepan que después les puedo preguntar, che, ¿qué pasa si subo tanto el precio de tal bien? Y ahí, independientemente de que me la pongan en valor absoluto, tienen que saber que si es complementario y sube el precio, cae la demanda de mi bien, o si es sustituto y sube el precio, aumenta la demanda de mi bien. Digamos. O sea, no va por el signo de elasticidad, va porque entiendan de qué tipo de bien estamos hablando. Si es complementario o sustituto, de vuelta. Edu nos dijo que por el contrario quiere que aclaremos. Por ejemplo, en la elasticidad de la demanda que pongamos que es negativa. ¿Qué hacemos en un parcial? Perfecto. Si Eduardo le dijo eso, vamos a tomar el criterio de la autoridad y lo pone en negativo. Si yo tengo que corregir los parciales y lo veo en positivo, no se preocupen para nada. No sé quién lo va a corregir, probablemente nos toque a mí, a Jere. Así que positivo o negativo, a mí particularmente no me va a importar siempre y cuando me calculen bien la elasticidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si es para los test de lectura de Eduardo y porque Eduardo se los dijo de esa manera, quédense con el criterio de Eduardo. Digamos. Siempre prima el criterio de Eduardo. Sepan que si me lo ponen distinto y me termina tocando a mí no me va a importar y yo se los tomo bien igual. Si Eduardo no se los toma bien, intenten siempre tomar el criterio de Eduardo. Bien, en la oferta de bien sustituto sería negativo y en complementario sería positivo. Ahora termino de ver esto y te digo, pero cambia la relación. El sustituto es negativo, el complementario es positivo, una cosa así. Como que cambiaba la interpretación de los signos cuando hablábamos de la oferta. Bien. Elasticidad precio de los factores. Bueno, lo mismo que veníamos haciendo con elasticidad cruzada, con elasticidad de ingreso, etcétera, etcétera. Lo primero que hago es elasticidad precio de los factores. Busco dónde está el precio de los factores en mis funciones de oferta o de demanda. Vamos acá. Precio de los factores que es R. ¿Y dónde está la R? En mi función de oferta. Bien, fantástico. Entonces voy a ir a mirar la función de oferta.
¿Esta pendiente qué es? La pendiente de R, el precio de los factores, en mi función de oferta. Por ende, este menos 2, el coeficiente que acompaña a la R. Tomo ese valor, lo reemplazo, ya tengo la primera parte de mi elasticidad, y lo otro es R, el precio de mis factores, sobre Q. R, el valor de los precios de los factores en el punto de equilibrio, me lo da el ejercicio, es 100. Q de X es el valor de la oferta en el punto de equilibrio, que es 400, estamos en el punto de equilibrio, la oferta igual a la demanda, cantidad ofertada igual a la cantidad demandada, por ende la cantidad va a ser la cantidad de equilibrio, y tengo 100 sobre 400 reemplazando, menos 0,5. O sea que yo aumento 1%, mejor dicho, la variación porcentual en el precio de los factores R igual a 1%, implica una variación porcentual en mi cantidad ofertada igual a 0,5% negativo. Ya que Eduardo les dijo que vamos a mirar el signo, vamos a empezar a ponerle el signo. 0,5 negativo. O sea, subo 1% el precio de los factores, cae medio punto porcentual la cantidad ofertada. Partiendo del punto de equilibrio, ¿no? A estado de ese precio de los factores, bueno, falta la elasticidad cruzada respecto del precio de C, pero es básicamente lo mismo. Acá en vez de tener R tienen PC, y acá en vez de delta R es delta PC. Esta pendiente ya no es este valor, es este valor de acá, que es un menos nada más, pero ahí acuérdense que hay un menos 1. Por lo tanto, esto no es menos 2, esto es menos 1 por PC es 50, esto no es 100, esto es 50, menos 200 es menos 100, perdón, menos 50. Y esto no es menos 0,5, es menos 50 sobre 400, menos 0,125, si no me equivoco. 50 sobre 400 sigue un octavo, menos un octavo. Esto es PC. Bien. Bien, ahí va. ¿Estamos de acuerdo? Ya hicimos todas las elasticidades posibles en este tipo de ejercicio. En un parcial esto entra básicamente de la misma forma, digamos. La mejor manera o la que más me gusta a mí de tomar esto es darle una función de demanda, una oferta como esta que tienen acá y pedirle que calculen elasticidades con eso. ¿Cómo lo hacen? Tal cual como acabamos de hacer. Es siempre lo mismo. Calcular todas las elasticidades. Te voy a indicar cuáles quiero que me calculen casi siempre. Si no me equivoco, en los últimos parciales que armé te decía calcular elasticidad tal, tal, tal y tal. Capaz que hay algún parcial dando Una vuelta. consulta. Sí. ¿Alguna de esas es la elasticidad del ingreso total o no, no están ahí? Sí, la elasticidad del ingreso es lo mismo que la elasticidad de renta. La renta es lo mismo que el ingreso. Renta de los consumidores se le dice a el ingreso de los consumidores. Una consulta. Esta última que vimos, Sí. explicándolo, sería si aumenta 1% el precio del bien C, cae la oferta
del en 0,125 del precio del bien X, ¿o no? Exactamente. Perfecto. Perfecto, Yara. La última elasticidad que expliqué, bien, gracias por preguntar, Nahuel, no es precio de los factores, es elasticidad, sería como elasticidad precio cruzada del bien C, o elasticidad cruzada de PC, digamos, el precio del bien C. Es la elasticidad precio cruzada del bien X respecto del bien C. Cruzada porque es el precio de C cruzado con la demanda de X, digamos, de ahí el cruzado. ¿Este es el último tema? No, lamentablemente no. Queda esto que es bastante cortito. Ténganme paciencia 5 o 10 minutos más. Yo sé que son las 9, pero bueno. Fueron 3 tipos, ¿no? De elasticidad. ¿Cómo? Si no me... Fueron 3 tipos de elasticidad, ¿no? Porque en un momento me tuve que ir. Elasticidad hay, sí, hay más tipos. O sea, Sí, sí, pero de las que mostraste acá. Recién. de las que mostré recién teníamos elasticidad precio de la demanda, precio de la oferta, cruzada, elasticidad de los factores o precio de los factores y elasticidad renta o elasticidad de ingreso. Teníamos, ponele que teníamos 5, pero lo podemos resumir en 3, o sea, elasticidad cruzada, elasticidad precios y elasticidad ingreso. O sea, ¿por qué digo esto? Porque inclusive podemos decir 2, tenemos elasticidad de precio y elasticidad de ingreso. Porque precio tenemos las precios cruzadas, las precios de la demanda, las precios de la oferta y las precios de los factores, y después tenemos elasticidad de ingreso. En realidad, digamos, de vuelta, podemos calcular una elasticidad por cada uno de los parámetros que tengamos de las funciones. O sea, si yo le doy una función que tiene Y, tiene J, tiene W, tiene H, ponele, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo medio... A ver, esta filmada está más despejada. Vamos a suponer que me levanto mala leche un día y les digo, bueno, la función de demanda es igual a 100 menos 3x más 4j menos 5w más 1y menos 3a más 4b menos 8m, qué sé yo, menos 2px. Y le digo que me la calculen en el punto de equilibrio, que es, por ejemplo, 100, precio de x igual a 100, cantidad de x igual a 200. Bueno, les doy el precio de equilibrio, soy re bueno. Y le digo, calcúlenme todas las elasticidades posibles en este punto para esta función. ¿Cuántas elasticidades tienen? Bueno, una, vamos a decir que esto no es x, perdón, vamos a cambiarle la letra. Qué sé yo. N. Tenemos una elasticidad respecto de N, otra elasticidad respecto del valor de J, otra elasticidad respecto de W, otra elasticidad respecto de Y, otra elasticidad respecto de A, otra elasticidad respecto de B, otra elasticidad respecto de M y la elasticidad precio de X, que sería la elasticidad precio de la demanda, porque es la función de demanda. O sea, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elasticidades para calcular. ¿Se entiende a lo que voy con esto? O sea, si yo les meto 70 parámetros, hay 70 elasticidades para calcular. Hay una elasticidad por parámetro que les meta en la función. No van a haber tantas. Porque, de vuelta, van a ver en función de los parámetros que vimos como determinantes de la oferta y la demanda. Pero podríamos poner infinitas. ¿Se entiende? Y la fórmula va a ser no muy parecida como las otras, entonces. O sea, pero cambiando los... Exactamente. La fórmula es siempre la misma. Porque, digamos, ¿qué necesitan ustedes? Ustedes siempre van a necesitar una pendiente, que fíjense que la tienen siempre, o sea, la pendiente de n es menos 3, la pendiente de j es más 4, la pendiente de w es menos 5,
La pendiente de Y es más 1. La pendiente de A es menos 3. La pendiente de B es más 4. La pendiente de M es menos 8. Y la pendiente de, bueno, PX es menos 2. O sea que la pendiente siempre la tienen. La cantidad de equilibrio siempre la tienen, siempre la misma. Esto recuerden de vuelta, es pendiente por el valor del parámetro sobre la cantidad en el punto. Como les di el punto de equilibrio, es siempre 200 la cantidad. La pendiente es alguno de estos, depende de la elasticidad que quieran calcular. Y el valor del parámetro, bueno, de entrada sepan que si yo no les doy un valor del parámetro, o sea, no les doy cuánto vale J, cuánto vale W, cuánto vale Y, etcétera, no la pueden calcular porque les falta un valor para, digamos, para resolver esa ecuación. Entonces, si yo no les doy el valor del parámetro, no la pueden sacar. Les voy a dar el valor del parámetro y van a tener que simplemente calcular y sacar el valor de la elasticidad. Ahora bien, ¿qué otra cosa puedo hacer para joderles un poco la vida? Y que sepan que estos ejercicios a veces aparecen de esta manera. ¿Tienen un valor de la pendiente? Sí, ya se los di en la función. ¿Tienen un valor de la cantidad de equilibrio? Sí, lo tienen acá, se los di. Y supónganse que les digo, che, el valor de la elasticidad es 2. Encontrame el valor del parámetro. Eso puede suceder. ¿Y cómo van a hacer? Bueno, tienen este valor de la pendiente, para que cambie el color. ¿Tienen el valor de la pendiente? Sí, lo tienen acá abajo, se los di. ¿Tienen el valor de la cantidad? Sí, se los di. ¿Tienen el valor de elasticidad? Sí, le dije que era 2. ¿Cómo encuentran el valor del parámetro? Es una ecuación, lo despejan y lo encuentran. Puede entrar algún ejercicio de ese estilo, digamos, como para cambiar un poco la bocha. Quizás, y acá siendo sincero, quizás no entra así en elasticidad, pero en otras unidades es común y suelo, digamos, hacer estos cambios de, bueno, siempre le hago encontrar el valor de la elasticidad en función de todos los otros valores. Bueno, ¿qué pasa si no les doy uno de los otros valores, pero sí les doy el de la elasticidad? Y quiero que me encuentren el valor de ese parámetro o lo que sea que les falta. Bien. Dicho eso, vamos a lo último, así ya nos podemos ir a descansar. Yo tengo la garganta hecha mierda encima. Que es básicamente clasificar los bienes en función del valor de la elasticidad de ingreso. Que es lo que estábamos viendo, cómo clasificar en bien inferior y bien normal. Y después si es normal, si es un bien de primera necesidad o un bien de lujo o superior. ¿Y qué significa esto? Si mi elasticidad de ingreso, elasticidad de ingreso de la demanda, ¿no?, es menor a 0, estamos en un bien inferior. ¿Qué significa eso? Que si yo aumento mi ingreso, en un bien inferior cae la demanda. Ahora, en un bien normal, yo aumento mi ingreso, aumenta la demanda de ese bien. Ahora, si es un bien de primera necesidad y yo aumento mi ingreso en un, por ejemplo, aumento mi ingreso en un 10%, un bien de primera necesidad va a aumentar su demanda en menos de un 10%. ¿Qué significa esto? Que el aumento de la demanda de un bien de primera necesidad es siempre menor al aumento en el ingreso. Y eso, ¿cómo se ve? Porque el valor de la elasticidad de ingreso está entre 0 y 1. O sea, recuerden, la elasticidad me dice, si yo aumento 1% el ingreso, ¿cuánto aumenta la demanda? Bueno, siempre que esa elasticidad esté entre 0 y 1, si yo aumento 1% el ingreso, la demanda aumenta menos que 1%. Ahora,
para un bien de lujo superior, el valor de la elasticidad de la demanda es mayor a 1. ¿Y eso qué significa? Que si yo aumento 1% el ingreso, mi demanda del bien aumenta en más que 1%. De vuelta, porque el valor de esa elasticidad es mayor a 1. Ejemplo, yo aumento mi ingreso un 10% y el aumento de la demanda de mi bien es mayor a 10%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sentido tiene esto? Lógico, racional. Aumenta mi ingreso o ganan más, van a consumir muchísima más comida y no, podemos suponer que no, pero van a consumir mucho más ropa, celulares, bueno, ropa es medio de primera necesidad, no una boludez lo que acabo de decir. Van a consumir mucho más, hasta celulares podría decir que es casi de primera necesidad hoy en día. Van a consumir mucho más, no sé, Netflix, salir a tomar birra, vamos a suponer que eso es de lujo, ¿no? Ir al cine, sí, digamos. Tienen plata al pedo, van a consumir más esas cosas que no son necesarias. O no son de primera necesidad, mejor. O van a consumir más, qué sé yo, ropa de lujo, o qué sé yo, el bien de lujo que se les ocurra, que whisky caro, vino caro, etcétera. En Eso este por un caso, lado. Sí. el grado de reacción unitaria es 0. ¿En qué caso? En el de elasticidad de ingreso. No, no sería 0. O sea, si la reacción sería 0, o sea, si el grado de reacción es 0, o sea, la elasticidad es 0, es un bien que no reacciona o que es completamente inelástico, se llama. O sea, que no reacciona a los cambios en el ingreso. ¿Por qué? Porque la elasticidad te está diciendo, vos movés tu ingreso, que tu efecto en la demanda es 0. O sea que un bien de completamente primera necesidad no dependería, perdón, sería un bien que no depende para nada del ingreso. O sea que vos, independientemente de lo que ganes, consumís exactamente lo mismo. ¿Y cuál Ejemplo, sería la elasticidad unitaria en la elasticidad de ingreso? en un bien que no reacciona sería 0. O sea, un bien que no responde, que su demanda no responde a un cambio en el ingreso, es un bien que tiene elasticidad de ingreso igual a 0. Y sería, por ejemplo, agua. O sea, vos ganás más plata, tomás la misma cantidad de agua que si ganás menos plata, digamos. O sea, puede dar se puede dar el caso de que te muera de sed, ¿no? Obviamente, porque no tenés plata para pagar agua. Pero típicamente podemos suponer que todo el mundo consume agua y consume lo mismo independientemente de lo que gane. ¿Puedo aportar un ejemplo, Manu? Dale, sí, por favor. Bueno, piensen, por ejemplo, si no, en una persona diabética y el medicamento de la insulina, por ejemplo. ¿No? Una persona que le aumenta el ingreso va a consumir, o sea, la misma cantidad de insulina, porque es una cuestión como de necesidad. En cambio, si le baja el ingreso, lo mismo, va a tener que necesariamente consumir la misma cantidad por una cuestión de salud. Entonces, en ese caso, la insulina vendría a ser inelástico, ¿no? No varía en base al ingreso de esa persona, sino que necesariamente lo demanda. Bien, eso es otro caso, digamos. La pendiente y el parámetro tienen el mismo valor. No necesariamente. El valor del parámetro es el valor del precio de un bien y la pendiente, digamos, es el coeficiente que acompaña el valor del parámetro, digamos. No, son exactamente lo mismo. Si no te queda claro, ahora cuando suba la clase, revisalo, pero no son exactamente lo mismo.
Siguiendo con esto nos queda ver una cosa que es cuando un bien es, o cuando la demanda o la oferta de un bien es elástica, inelástica y unitariamente elástica. ¿Qué significa que algo sea elástico? La demanda, la oferta, o que una elasticidad sea elástica. Elástica es cuando es mayor a 1, lo cual significa que la variación porcentual de una variable, o de la variable independiente, mejor dicho, es mayor a la variación porcentual de la variable dependiente. Yendo a lo que vemos nosotros, cuando tengo una demanda o una elasticidad precio de la demanda elástica, significa que yo varío el precio 1% y mi demanda varía más que 1%. Ahí tengo una demanda elástica. O lo mismo con la oferta, varío el precio 1%, la oferta varía más que 1%. Ahí tengo una oferta elástica. O sea, cuando la elasticidad precio de la demanda de la oferta o la elasticidad que sea es mayor a 1. Cuando es inelástico, algo es inelástico, significa que cuando yo varío, por ejemplo, el precio de mi bien, mi demanda varía, el precio de mi bien lo varío en 1%, por ejemplo, mi demanda varía en menos que 1%. Ahí tengo una elasticidad precio inelástica. Y cuando algo es unitariamente elástico, yo varío 1% el precio y me varía 1% la cantidad. O sea, es exactamente la misma la variación. Inelástico, variación porcentual de la variable independiente mayor a la variación porcentual de la variable dependiente. Varío el precio 10%, varía la demanda menos de 10%. Eso es inelástico. O sea, la respuesta es menor a el impulso, digamos. Cuando algo es elástico, la respuesta es mayor al impulso. O sea, varío el precio 10%, varía la demanda más que 10%. Ahí tenemos una demanda elástica. Con el ingreso, varío mi ingreso 10%. Si estoy viendo la elasticidad ingreso de un bien superior, voy a ver que es elástica, por ende, varío mi ingreso 10%, varía mi demanda del bien superior, elástico, más que 10%. Y algo unitariamente elástico, como último ejemplo, varío la demanda, perdón, varío el precio 1%, 10%, 100%, varía mi demanda 1, 10 o 100%. Varían en exactamente las mismas cantidades porcentuales o los mismos valores porcentuales. Y con eso terminamos la clase de hoy. Que en ¿Podés total, volver un cachito sí, a la diapositiva? Gracias. obvio. Digo, está puesto como ejemplo Eso, las variaciones. Sí, perdón, Yara. Adelante. eso sería igual en todos los tipos de elasticidad. Sí, siempre que, de vuelta, por eso hablo, quizás entienda lo mejor como impulso y respuesta, digamos, que al fin y al cabo es lo que te dice elasticidad. Yo tengo un impulso o un cambio en una variable, ¿cómo es la respuesta en la otra variable? Bueno, siempre que el impulso sea mayor que la respuesta, inelástico. Cuando el impulso es menor que la respuesta, o sea, la respuesta es mayor, es elástico. Cuando el impulso y la respuesta son iguales, tenemos unitariamente elástico. O elasticidad unitaria. Está puesto como ejemplo elasticidad precio de la demanda y de la oferta, pero esto vale para todas las elasticidades, digamos. La elasticidad de ingreso puede ser inelástica, elástica, unitariamente elástica. La elasticidad cruzada puede ser inelástica, elástica, unitariamente elástica, etc. Bien. ¿Preguntas hasta acá?
dejo ya de grabar porque ya se hizo bastante largo.